Que el Señor les añada bendición en este día y cada día de sus vidas. La gracia del Señor les acompañe. Una vez más aquí para compartir a través de este video una reflexión de la palabra del Señor que nos hace bien cada día. Encontrarnos con una palabra que nos ayude, que nos edifique, que nos exhorte, que nos confronte delante del Señor para corregir nuestra vida si es necesario. Si te agrada los videos que estamos subiendo, yo te invito a que te suscribas a este canal y de esa manera recibirás una notificación cada vez que haya un nuevo video compartido. Bueno, en esta ocasión yo quisiera compartir de un episodio del Señor Jesucristo con sus discípulos. Nosotros sabemos, podemos leer en los evangelios las características que tenían los discípulos y por supuesto que ellos conociendo al Señor arrastraban o tenían un perfil propio de ellos, y que el Señor fue paso a paso corrigiendo y poniendo las cosas en la perspectiva correcta. Bueno, en este episodio el Señor escucha a sus discípulos de algo que ellos habían hecho. Dice en Marcos capítulo 9, versículo 38, Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderéis su recompensa. Bueno, esta actitud de los discípulos muy a menudo nosotros podemos repetirla o podemos verla repetida en algunas personas. Nos encontramos de cuando en cuando a personas que se han transformado en defensores del Evangelio, o en algunos casos hasta teniendo una actitud de defender a Dios, como si Dios no tuviese suficiente poder para defenderse por sí mismo. Y en este celo, que en muchas oportunidades es un celo mal orientado, porque si bien es cierto, nosotros hemos sido llamados a vivir una vida de santidad, y esa vida de santidad nos llevará a tener el cuidado de guardar celosamente ciertos principios de la palabra de Dios, pero muchas veces ese excesivo celo se transforma en algo más que simplemente tratar de agradar a Dios, sino que tratar de hacer que todo el mundo agrade a Dios como uno lo hace. Pero como entendemos en la palabra del Señor, el apóstol Pablo habla de la multiforme gracia de Dios. Por lo tanto, cada persona, cada creyente, hombre o mujer, tienen una gracia otorgada desde arriba, desde el cielo, por el Señor, y se desenvuelven y actúan en pos de avanzar con el reino de Dios, crecer en el reino de Dios. Y por supuesto, lo más importante, alcanzar a otros para que vengan y sean parte del reino de Dios. Pero en este pasaje nosotros encontramos
este celo excesivo o celo equivocado, donde Juan, uno de los discípulos del Señor, le dice al Señor que habían encontrado a uno por ahí que andaba echando fuera demonios, y se lo prohibieron, porque le dijeron no nos seguía. O sea, está tomándose una atribución de prohibir, ¿cierto?, que otro haga algo, y además se está poniendo en una posición de presunción, diciendo tienen que seguirnos a nosotros, cuando en realidad a quien servimos y a quien seguimos es al Señor Jesucristo. Entonces, el Señor dice, el Señor responde. Probablemente Juan y los otros discípulos esperaban que el Señor les dijera: bien, lo hicieron bien, así tienen que ustedes comportarse. Y el Señor les dice: no se lo prohibáis, porque no hay ninguno que haga milagro en mi nombre que luego hable mal de mí, si es que en verdad está haciendo las cosas en el nombre del Señor. Y entonces, ¿qué cosa nosotros debemos ver para entender que una persona está andando o está caminando en el reino de Dios, en el Evangelio del Señor, y en la misma dirección en que todos sirven? Bueno, en primer lugar es que ama al Señor con todo su corazón, ama a Cristo, ama a Jesús, porque eso es lo más importante en nuestro evangelio. El evangelio del Señor es un evangelio cristocéntrico. Jesús es el centro del evangelio. Por lo tanto, si alguien ama al Señor, entonces que siga adelante. En segundo lugar, debe amar la palabra de Dios, es decir, debe tener el cuidado de que todo lo que enseña, de todo lo que habla, esté conforme a estas palabras, a las palabras del Señor que están en las Escrituras, que están en la Biblia. Es decir, si habla de lo suyo propio, entonces no está siguiendo al Señor. Pero si predica la palabra y la predica de manera correcta, no me refiero a la forma, sino al contenido, entonces alguien que está a favor del Señor. En tercer lugar, debe ser una persona que anda ordenadamente, es decir, que está bajo autoridad, que se sujeta, porque todos nosotros debemos reconocer autoridad sobre nuestra vida. Había ahí en la iglesia de Corintios había un problema de división, y cada uno tenía su propio parámetro para seguir, y algunos decían: yo soy de Pablo, otros yo de Apolos, otros yo de Pedro, y un cuarto grupo decía: y nosotros somos de Cristo. Y estos pareciera ser que eran los más espirituales, pero probablemente no lo eran tanto, porque para los otros estaba Pablo, estaba Apolos, estaba Pedro, pero para ellos, ¿de qué manera alguien puede andar ordenadamente y bajo autoridad si no es cuando camina al amparo de la autoridad de otro que ha sido también llamado para ejercer esa autoridad? Y finalmente todos nos encontramos en esa misma situación, que tenemos a alguien que está por sobre nosotros, a quien debemos rendir cuenta. Por lo tanto, si alguien predica a Cristo, que lo haga, ¿cierto?, de esta manera, aunque el apóstol Pablo dice que algunos predican por contienda, por vanagloria o por por algún otro motivo, que nuestra predicación y nuestro trabajo en el Señor, nuestra labor de servicio y entrega, sea en el nombre de Jesús, sea por causa del Señor y no por causas personales. Entonces el Señor dice: porque cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque ustedes son de Cristo, de cierto os digo, no perderá su recompensa. Así que debemos animarnos a seguir haciendo la obra de Dios, y debemos animar a que otros lo hagan también de la manera
como hemos hablado, que ame al Señor con todo su corazón, que ame la palabra y la predique correctamente y por supuesto que ande ordenadamente. Esos parámetros básicos ayudarán a entender cuando alguien sirve al Señor y recordar que es el Señor el que juzga todas las cosas. Así que nosotros simplemente hagamos nuestra parte con la gracia que nos ha sido dada y seremos muy bendecidos por eso. Así que, amados, el Señor les bendiga. Sigan adelante sirviendo al Señor porque el Señor les ama a ustedes. Así que sean muy bendecidos. Y no olvide, si usted así lo desea, suscribirse a este canal para que pueda recibir notificaciones de los siguientes videos que estaremos subiendo. El Señor les bendiga. Paz de Jesús para cada uno de ustedes.